buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí este ratito, para algunos de la mañana, para otros de la tarde, con nosotros, con la asociación, y os agradecemos a todos los ponentes vuestra participación y vuestro tiempo. Esta tarde vamos a hablar sobre Perú, aspectos fiscales clave para la ingeniería española y las últimas novedades y perspectivas de inversión en infraestructuras que se va a hacer en el país. Y Tecnimedia ha organizado este webinar en colaboración con KPMG Perú, al cual agradecemos doblemente el habernos ayudado. En este webinar, en el que se analizará el contexto actual de la cartera de proyectos de infraestructuras, pues, tanto en energía, en agua, en transportes principalmente, y se va a brindar información sobre las reglas e incentivos fiscales que se deben tener en cuenta por las ingenierías españolas en su actividad de servicios de consultoría en el país, para que esta sea una fiscalidad eficiente. Asimismo, se abordará también los aspectos internacionales relacionados con la estructuración de inversiones, entre otros temas de interés para la actividad de la ingeniería. Bueno, pues sin más, le voy a dar la palabra a nuestra primera ponente, que es María Susana Morales, que es la directora del Servicio de Inversiones de Proinversión, que nos va a hablar sobre el panorama contexto actual de las inversiones en infraestructuras en los sectores de energía, agua y transporte. María Susana, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Como mencionaron, mi nombre es María Susana Morales. Soy directora de servicios al inversionista aquí en Proinversión, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú. Y denme un segundo para, por favor, compartir mi presentación. ¿Me confirman, por favor, que ahí la pueden ver? Se ve, perfecto, en modo presentación, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchos de ustedes ya deben conocer a Proinversión. Proinversión es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú. Tiene más de 20 años de existencia. Hemos dedicado más de 200 proyectos en los últimos 20 años de diferentes sectores. Básicamente carreteras, ferrocarriles, puertos, plantas de tratamiento, eléctricos, concesiones mineras. Tenemos una vasta experiencia en lo que es estructuración y promoción de proyectos de asociación público-privada. En el caso de saneamiento, como les comentaba, tenemos 5 concesiones, de las cuales 4 están en operación, por más de 1.300 millones invertidos, y una planta de tratamiento de aguas residuales de Titicaca por más de 630 millones de soles, más o menos 150 millones de dólares, que está justamente en construcción, ¿no? Solo en Lima estos proyectos benefician a más de 8 millones de peruanos. Hace como 10 años el tratamiento de aguas residuales en Lima no superaba el 25%, el día de hoy supera el 95% solamente gracias a las asociaciones público-privadas en plantas de tratamiento de aguas residuales, como pueden ver Petar Tahuada o Petar La China. Bueno, ahí en la derecha pueden ver un ratito, pueden ver los proyectos que hemos adjudicado de la población que se está beneficiando. Como pueden ver, los proyectos que hemos adjudicado hasta el momento han estado básicamente centrados en Lima, y lo que estamos haciendo ahora, y lo van a ver en esta nueva diapositiva, es justamente llevar este desarrollo, llevar estos nuevos estándares de calidad de vida, en realidad, porque es tratamiento de aguas residuales, a las regiones. Y pueden ver que tenemos más de 12 proyectos en 12 regiones distintas del país. Tenemos regiones en la costa, en la sierra y en la selva del Perú, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, queremos llevar desarrollo en las regiones,
¿no? Tenemos oportunidades de inversión por 1.700 millones y que beneficiarán a 5 millones de peruanos. Para que ustedes tengan una idea, en Perú somos 30 millones de peruanos, entonces queremos llegar, ya llegamos a 1/3 con Lima, y queremos llegar a 25% más en los siguientes 3 años. Entonces, esa es la meta que tenemos como preinversión. No quiero entrar al detalle de cada uno de los proyectos, uno porque los voy a aburrir, y dos porque toda la información ustedes la tienen en la página web, y si tienen alguna pregunta acerca de algún proyecto, podemos tener alguna sesión. Además que les adelanto, en un mes deberíamos tener una sesión especial para ver plantas de tratamiento. Ha sido, y es una primicia, digamos, ha sido un pedido del Ministerio de Vivienda de muy alto nivel, que quieren promocionar estos proyectos con inversionistas internacionales y quieren vernos cara a cara. Entonces probablemente tengamos un evento presencial en el siguiente mes. Como pueden ver, son más o menos, son 13 proyectos, tenemos iniciativas estatales e iniciativas privadas. Voy a centrarme solamente en los más cercanos. La planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado. Este es un proyecto que estaba listo para salir hace un año, pero unos temas de capacidad presupuestal con el Ministerio de Economía tuvo ahí un retraso un poco significativo, lo que llevó a que los costos se desactualizaran. A la fecha, ya estos costos se han actualizado. Sabemos que a nivel mundial hemos sufrido una inflación importante, y entonces este nuevo monto de inversión, los que han seguido este proyecto pueden ver que ha variado significativamente desde la última vez que lo tuvimos. Ya refleja esta inflación, y en la estructuración se están considerando parámetros financieros con las nuevas condiciones del mercado. También las tasas de interés, ustedes saben que han sufrido un incremento. Entonces, este es un proyecto que estamos próximos a adjudicar en los próximos meses. Se ha abierto nuevamente la precalificación, por lo cual les invito a ver la página web, a ver las bases, las versiones finales del contrato, para que puedan invertir en el país. El otro proyecto que es bastante conocido, lamentablemente con proyectos grandes, a veces sí toman un mayor tiempo de maduración, que es obras de cabecera, y este es un poco diferente porque no es la planta de tratamiento, sino es la conducción de agua para la ciudad de Lima. Como les decía, Lima concentra 1/3 de la población del país, y en realidad en los próximos años ya se va a quedar sin fuentes de abastecimiento de agua, por lo cual este proyecto es prioritario. Los que han seguido este proyecto saben que lo tenemos en cartera hace varios años. Lamentablemente, en las últimas gestiones del Ministerio de Vivienda estaban un poco dubitativos si es que esta era la ruta a seguir. Con la ayuda del IFC, que estuvo como asesor de transacción, y se han hecho muchísimos estudios en los últimos 2 años, se ha demostrado técnicamente, y eso es importante, se ha demostrado técnicamente que esta es la mejor opción para proveer a Lima de agua en los siguientes años. Entonces, este es un proyecto que estamos relanzando este año. Es un proyecto bastante importante, 480 millones. Estamos justamente también revisando el tema de costos, pero la decisión del Ministerio de Vivienda, y ahí es muy importante el alineamiento de todo el Estado peruano para sacar este proyecto adelante. La decisión del Ministerio de Vivienda es continuar con este proyecto y empujar. Entonces, este es el proyecto. Y ahí tenemos las plantas de tratamiento, son plantas de tratamiento más pequeñas, muchas de ellas de iniciativa privada. No sé si ahí voy a tener tiempo de explicarles un poco el mecanismo, o si ya lo conocen, cómo funciona la iniciativa privada en el país. Pero se viene una cartera muy importante de pequeños proyectos, pequeños vamos a decirle, porque son de menos de 100 millones, pero son muchos que van a venir. Entonces es una oportunidad importante para nuevas empresas para entrar al mercado peruano. Si bien normalmente pues buscan escala, creo que esa escala se puede conseguir de distintas maneras, ¿no? O con un gran proyecto, o con varios pequeños proyectos. Entonces, estos son los proyectos que vienen en los siguientes meses.
Este proyecto, por ejemplo, está hacia fin de año con la declaratoria de interés, que es el símil de la convocatoria para una iniciativa estatal, ¿no? La declaratoria de interés es la salida al mercado y ya se hace pública toda la información del proyecto. Al ser iniciativa privada, todo es reservado hasta justamente este hito que es la declaratoria de interés. Entonces, voy a regresar aquí. Estos son los proyectos que tenemos. Pueden ver, tenemos las declaratorias de interés hacia finales de este año, de la mayoría de estos proyectos, y los siguientes proyectos que están para el inicio del 2024. Los invito a revisar la información y a tener cualquier reunión que ustedes crean pertinente. Tenemos más de 3 directores de proyectos trabajando, dada la gran cantidad de proyectos que son, y estamos también, para que ustedes tengan tranquilidad, nuestro asesor en 6 de estas iniciativas, que son de la 3 a la 7, es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, quien a su vez ha subcontratado a EY, con una empresa justamente española, para toda la parte técnica. Entonces tenemos asesores de nivel internacional que nos traen las mejores prácticas para la estructuración de estos proyectos. Voy a pasar al sector eléctrico. Este sector ha sido muy dinámico en el país. Como ustedes pueden ver, la inversión promedio anual en los últimos 13 años ha sido de 270 millones, este es el promedio. Se han construido líneas de transmisión de 500 kV, básicamente ya hemos terminado todas las troncales, estamos ya haciendo los anillos, y eso está llevando a que de repente los tickets o los proyectos ya no tengan una inversión tan alta, porque en realidad ya no van a ser proyectos de transmisión de 500 kV, aunque sí tenemos algunos y ahora los voy a presentar, pero lo que se viene ya son proyectos más pequeños y justamente por eso los estamos empaquetando. En este sector, como les decía, es un sector muy, muy dinámico. En los últimos años, desde que salieron del mercado, se ha experimentado mucha competencia. Como ustedes pueden ver, estos números en la línea verde son los postores que hemos tenido por proceso, ¿no? No los que han precalificado. O sea, en precalificados, el promedio me parece que es 9 precalificados por proceso. Estos han sido los que han presentado oferta en el concurso. Entonces, normalmente de nuestro precio base baja a un 60%, 70%, dependiendo del proyecto. Son proyectos que han salido muy bien para nosotros en términos de competencia, pero más importante aún, que se han terminado, que se construyen a tiempo, que inician la puesta en operación comercial a tiempo, y bueno, y eso evidentemente reditúa el mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es un poco para contarles el pasado de la experiencia que tenemos como preinversión en el sector eléctrico. Lo que se viene. Tenemos oportunidades de inversión por más de 1.100 millones que van a beneficiar a 10 millones de habitantes en el país. Esto en diferentes regiones también del país. Igual es un sistema interconectado, entonces en realidad es todo el país que se beneficia. El primer proyecto que teníamos para adjudicar en el 2023 fue el enlace Ica-Poroma-Cactic-Jaén, que como les digo ya se adjudicó el 31, no me equivoco, 31 de enero de este año. Tuvimos 5 postores ahí, un proceso bastante competitivo. Y el siguiente proyecto que viene es la línea de transmisión de Piura Nueva Frontera. Esta es la interconexión con Ecuador, es un proyecto que está siendo monitoreado tanto por el gobierno peruano como por el gobierno ecuatoriano, y el gobierno de Ecuador lo está haciendo como obra pública con un préstamo del BID, entonces ahí también la complejidad, digamos, de este proyecto es que tenemos que ir bastante de la mano Perú y Ecuador, y estamos muy coordinados. Hace poco estuvo la viceministra de Electricidad de visita en Perú. Ellos también tienen el interés de que nuestro proyecto salga porque son proyectos complementarios, los dos se necesitan. Entonces, este proyecto estaba previsto inicialmente para diciembre del año pasado, se están definiendo algunos riesgos y se debería estar adjudicando
me parece que es el tercer trimestre del 2023, es lo que dice, pero es el 3 de julio, ¿no? Por un cachito se nos está pasando lo que vendría a ser el tercer trimestre. Pero esa es la fecha en la cual debería estarse adjudicando. El otro proyecto es el enlace Huánuco-Tocache-Selendín y Selendín-Piura. Este es un proyecto, nosotros le decimos, no sé si los nombres le dicen mucho, son las localidades de donde va. Este es un proyecto de 611 millones, es el proyecto más grande que hemos tenido en los últimos 10 años, y no el más grande que hemos tenido en preversión del sector eléctrico en cuanto a lo que es líneas de transmisión. Cierra, como les digo, los anillos de 500 kV, entonces está ubicado al norte del país, y ese proyecto también lo tenemos para el tercer trimestre, para agosto de este año. El otro proyecto que tenemos es, bueno, son 5 proyectos, este pequeño aquí, son 5 proyectos que suman 163 millones, un promedio de 35 millones por proyecto, y están en diferentes regiones. Esos son algunos enlaces y algunas subestaciones también, ¿no? Son 5, cuando son proyectos pequeños, los tratamos de agrupar para generar ahí como cierta escala. Igual son contratos independientes con puestas en operación comercial independiente, y con lo cual los riesgos también se diversifican. Todos los años nosotros recibimos nuevos proyectos eléctricos del plan de transmisión. 31 de diciembre se aprobó el plan de transmisión 2023-2032, con lo cual ya nos han encargado 18 nuevos proyectos que van a iniciar las etapas de formulación, estructuración y transacción. Entonces, no me voy a detener porque creo que ya les conté sobre estos proyectos. Esta diapositiva va a estar a su alcance. Y los nuevos proyectos que nos van a encargar son 18 nuevos proyectos del sector eléctrico. Aquí los pueden ver, todavía no tenemos un monto estimado de inversión. Probablemente los agrupemos en 3 paquetes, y de aproximadamente pues, 200 millones cada paquete, y eso deberíamos estar convocando hacia finales de este año. Como ustedes pueden ver, el sector eléctrico es un sector bastante dinámico, como todo, donde constantemente tenemos proyectos que están saliendo. Este año ya adjudicamos uno y deberíamos estar adjudicando dos más, y deberíamos estar convocando por lo menos 2 paquetes más que se deberían estar adjudicando en el 2024. Perdona, María Susana, un par de minutillos más. Ok, perfecto. Y ahí nos vamos ya al sector transporte, que me parece que es el último sector que comentamos. Rapidísimo les cuento, definitivamente a nivel internacional la experiencia siempre ha sido más en el sector transporte, carreteras, aeropuertos, puertos. Tenemos una vasta experiencia, ustedes pueden ver, 32 contratos de concesión, no les voy a leer la diapositiva. Tenemos en este sector un regulador, que es el OCITRAN, y son proyectos que, más allá de algunos temas muy puntuales, están funcionando. Tenemos 10.000 millones de inversión reconocida y 6.000 millones más por ejecutar. Básicamente también ahí está Línea 2 y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Qué se viene? Que es lo que interesa. Longitudinal de la Sierra Tramo 4. Nuevamente pueden ver la cartera está enfocada en regiones. La longitudinal de la Sierra Tramo 4 cubre, me parece, 6 regiones del país. Beneficia a más, no sé, me parece que son como 4 millones de personas las que se benefician. Y este proyecto deberíamos estar reconvocándolo, porque es un proyecto que tiene muchos años en cartera, en el segundo trimestre de este año. Un proyecto que también, los que lo han venido siguiendo, estaba en un monto un poco menor, se están reconociendo nuevos costos y estamos llegando casi a los 1.000 millones de inversión. Anillo vial periférico, un proyecto bastante conocido. Ayer tuvimos un evento de presentación de cartera con el director ejecutivo de Proinversión y el ministro de Economía, y hablábamos de que este proyecto, si bien tiene muchos años en cartera, nunca ha estado tan avanzado como está el día de hoy. Es un proyecto de más de casi 2.400 millones. También deberíamos estarlo convocando en el segundo o tercer trimestre de este año, sin iniciativa privada. Puerto de San Juan de Marcona, este es un proyecto que está muy vinculado a un proyecto minero, que es la mina Pampa de Pongo. También deberíamos estarlo convocando hacia el segundo trimestre de este año, proyecto de 500 millones.
Bandas de espectro radioeléctrico, es un proyecto de telecomunicaciones. Este proyecto debió adjudicarse el año pasado por unos temas muy puntuales del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Se están haciendo algunos cambios en los indicadores de servicialidad, vamos a decirlo, y deberíamos estarlo ya adjudicando en el segundo trimestre de este año. Por último, Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, es un proyecto que ustedes saben en 2019, 2020 se quiso adjudicar y solamente tuvimos la presentación de una empresa. En ese momento, la normativa peruana o los acuerdos que se habían llevado en el Consejo Directivo de Proinversión decían de que tenían que ser 2 postores. Les comento que ya ahora solamente para adjudicar solamente es un postor, con lo cual tenemos la expectativa de poder finalmente adjudicar este proyecto. Es un proyecto relativamente pequeño en lo que se trata de ferrocarriles, no más de 150 kilómetros, sin embargo de mucho impacto social. Entonces estamos muy abocados a esto. Y la última incorporación al portafolio sería el Terminal Portuario Internacional de Chimbote. Se trata de una iniciativa privada también, que se debería, recién le hemos recibido hace un par de meses, estamos evaluando, y también debería ser una nueva incorporación a la cartera. Estos son los proyectos que tenemos en el sector transporte, son proyectos un poco más, como pueden ver, un poco bastante más grandes en cuanto a monto de inversión. Y bueno, eso. Vamos acabando. Creo que ahí termina la presentación. Muy bien. Pues muchas gracias, María Susana, por la presentación. Les recuerdo a los ponentes que si quieren hacer preguntas, digo a los asistentes, si quieren hacer preguntas a los ponentes, en la parte de abajo tienen un icono de preguntas y respuestas donde se las pueden ir formulando y luego en el coloquio se las plantearemos. Vamos a pasar a los siguientes ponentes. En este caso serán de KPMG Perú y de Energía y Recursos Naturales. Vamos a contar con Denise Ordóñez, que es la directora de Tax and Legal en KPMG Perú, con Beatriz de la Vega, que es socia y asesora tributaria y líder de Energía y Recursos Naturales, y asimismo contaremos con Álvaro Sánchez y Mirilla Patla, senior manager y senior respectivamente, de KPMG España. Nos van a hablar sobre los aspectos fiscales relevantes para la actividad de las empresas de ingeniería en Perú y las reglas básicas e incentivos tributarios que existen, así como la situación del convenio de doble imposición. Pues cuando quieras, Denise, puedes comenzar. Muchas gracias, Araceli. Buenas tardes con todos. Empezamos con el primer tema. Vamos directo. El tema de la situación de los convenios para evitar la doble imposición en Perú. En Perú tenemos a la fecha 8 convenios celebrados con distintos países, justamente con la finalidad de evitar la doble imposición en operaciones cross-border. Estos 8 convenios que se han suscrito distribuyen la potestad tributaria bajo el criterio de residencia, es decir, atribuyen la potestad tributaria a aquel sujeto o al país donde reside el sujeto prestador de los servicios principalmente. También tenemos celebrado la decisión 578 con la comunidad andina, ¿no? Y que la integran Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. Esta decisión tiene la misma finalidad, distribuir la potestad tributaria, pero sobre la base del criterio de la fuente, es decir, distribuye la potestad tributaria al país en el cual se generan las rentas, ¿no? También tenemos a la fecha, estamos en proceso justamente de gestionar la celebración de convenios de doble imposición con Singapur y con el Reino Unido. No tenemos a la fecha un convenio, un CDI, ¿no? Con España. Sin embargo, se han estado en conversaciones con relación de poder reactivar
el CDI que se había celebrado y que finalmente no fue ratificado por el Congreso peruano y que en consecuencia no entró en vigencia. Sin embargo, no tenemos noticias en relación a que vaya o haya prosperado, o si esté en nuevas coordinaciones a efectos de poder reactivar el proceso justamente de celebración de un CDI con España. Sin perjuicio de eso, es importante tener en cuenta que sobre la base de la red de convenios que tiene celebrado nuestro país, cualquier operación que podamos realizar con alguna entidad domiciliada en España va a ser importante ver cuál es la estructura corporativa del grupo a efectos de buscar implementar operaciones eficientes fiscalmente, con sustancia económica, obviamente, con la finalidad de poder optimizar la carga fiscal de las mismas. Vamos a pasar al siguiente tema en relación a los aspectos generales de la tributación en el Perú respecto del impuesto de sociedades y el IVA. Sobre este punto y en términos generales, comento que en el caso de las entidades domiciliadas tributan sobre sus rentas de fuente mundial, es decir, rentas de fuente peruana y rentas de fuente extranjera, sobre la base de la tasa del 29.5 sobre base neta, que implica justamente la deducción de costos, gastos que cumplan con el principio de causalidad, que estén asociados directamente a la generación de las mismas o potencialmente a la generación de ellas. Y el criterio a efectos de poder considerar cuando devengan los ingresos es justamente el momento en el cual se han realizado las operaciones del criterio base que rige la imposición a nivel local. Y bueno, también tienen la obligación de celebrar, de cumplir con obligaciones formales, de llevado de libros, facturación electrónica, etc. Por su parte, en el caso de las entidades no domiciliadas, tributan estas solo sobre sus rentas de fuente peruana. Acá vamos a tener que las tasas aplicables a las rentas obtenidas por sujetos no domiciliados son del 30% o 15% en el caso de operaciones de asistencia técnica y que cumplan con determinados requisitos que se van a mencionar más adelante. La oportunidad en la cual tributan los sujetos no domiciliados es bajo el criterio de lo percibido, ¿no? Y en este caso, cuando el sujeto domiciliado pague la contraprestación pactada al sujeto no domiciliado, nace la obligación tributaria de retener y la obligación del sujeto domiciliado de también pagar el impuesto a la autoridad tributaria local. Entonces, estos son los elementos más importantes a tener en cuenta para efectos del impuesto de sociedades. Y en el caso del IVA, la tributación en el Perú respecto al IVA es bastante simple. Tenemos una tasa plana de 18% aplicable a todas las operaciones a las cuales se sujetan al IVA, venta de bienes muebles en el país, prestación de servicios en el país, contratos de construcción, la primera venta de inmuebles efectuada por el constructor de los mismos, así como la importación de bienes y la importación de servicios. En el caso de la importación de bienes e importación de servicios, hay que tener en cuenta que el sujeto obligado al pago del impuesto es el sujeto domiciliado, ¿no? Bajo este mecanismo del reverse charge. Y además tenemos también la exportación de bienes y servicios, ¿no? A las cuales se le aplica una tasa de 0% bajo o con la condición de cumplir con determinados requisitos. Aquí también es importante mencionar que en el caso de las operaciones sujetas a IVA, tenemos una excepción en relación a la importación de bienes que ingresan en el marco de un contrato de obra celebrado bajo la modalidad llave en mano. Entonces, esta inafectación, digamos, temporal de la importación de los bienes
que ingresan en el marco de este contrato de obra están grabados como parte de la contraprestación total pactada por el contrato como tal, como servicios. Entonces hay que tener en cuenta también eso, pero hay que también cumplir con determinados requisitos en relación a la comunicación a la administración tributaria respecto a este tipo de contrato de obra celebrado bajo la modalidad llave en mano. En principio estamos hablando de un contrato que implica el diseño, que implica la construcción, que implica la puesta en uso del proyecto, la puesta en funcionamiento del proyecto, y además que el sujeto no domiciliado se hace responsable del íntegro del proyecto, ¿no? Entonces, este contrato EPC, ¿no? Se va a grabar sobre la base justamente de la contraprestación pactada como única retribución como servicio y no como importación de bienes. Lo que se busca con este punto en específico es justamente evitar la doble imposición en el caso del IVA respecto a la importación de los bienes y posterior facturación de la contraprestación que pueda incluir la retribución de los mismos. Entonces, con esto concluido mi participación, quedo atenta a cualquier consulta y le doy el pase a Beatriz para que continúe con el siguiente tema. Muchas gracias, Denise. Gracias a Tecniberia por la organización del evento. Y bueno, ahora aterrizando un poco en los efectos para o sea, ya Proinversión nos acaba de hablar de la cartera de proyectos. Entonces, imaginándonos que tenemos que armar nuestro proyecto de inversión, mirar los costos para poder presentarnos a la licitación de Proinversión, yo como la empresa que va a hacer el EPC, la que va a tener que obviamente cargar con la parte técnica o con la especialización, dependiendo si es un proyecto de infraestructura o de energía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ¿cuáles son los efectos? Y es un poco en esta parte hablar específicamente los efectos de un contrato EPC. O sea, vamos a referirnos a un EPC, una ingeniería, procura y construcción, podría ser una ingeniería, procura, construcción y también gerenciamiento, pero hablemos de los casos mayoritariamente existentes que son los EPCs. Y aquí, ¿qué es lo que tengo que mirar a nivel de los costos de mi contrato? Para empezar, son tributariamente hablando 3 partes, o la administración tributaria lo va a mirar en 3 segmentos. La ingeniería, que podría ser otorgada en una primera parte desde el exterior, desde España, o podría ser una ingeniería en campo. Como fuera, vamos a ver cuál es el tratamiento tributario. No interesa dónde, lo que interesa es el uso económico de esa ingeniería para Perú. ¿Cuál es el gravamen? 15%. En el caso de la procura, establecer la parte de la prestación del contrato vinculada a la procura implica mirar adicionalmente qué parte de ese servicio se va a hacer en el exterior, es decir, desde España, identificar cuáles son los proveedores, ver cuáles son, por supuesto, los equipos, los insumos necesarios para este proyecto. Y ahí, si el servicio es íntegramente fuera, aquí se aplica un criterio de territorialidad que implicaría que el prestador del servicio, el EPCista, por esa procura hecha fuera del Perú, simplemente le determine valor 0 tributariamente hablando. Si es que esa procura se hace en el Perú, a la parte y únicamente la parte que se desarrolla en el Perú va a tener 30% a ese servicio de procura, 30%. Y la construcción, necesariamente para justamente hacer eficientes los costos, se va a requerir establecer una entidad en el Perú, sea una sucursal o sea una sociedad vinculada, subsidiaria de esta empresa española en el Perú. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencionaba Denise, el EPC va a adquirir cosas como parte del contrato de construcción.
y lo que vaya a adquirir, sea afuera o sea en el Perú, va a tener un IVA. Va a ir acumulando IVA en sus compras, pero al momento que facture localmente el EPC al cliente, va a tener ese contrato de construcción que ser grabado con IGB, con el IVA. Entonces necesito todo el crédito fiscal acumulado, las IVAs que voy recibiendo y pagando, para el momento de facturar, compensarlo contra el IVA de la venta. Entonces, necesariamente la construcción tiene que tener una empresa, una entidad en el Perú. Y lo otro que también tengo que determinar como parte de mi tratamiento tributario localmente hablando, es que en adición de saber cuál es el impuesto a la renta aplicable en el Perú, yo puedo ir determinando el pago del impuesto a la renta escogiendo dos metodologías. Una, en función del devengo de mis costos incurridos, voy mirando cuánto es el margen y determinando el impuesto a la renta del año, o sea, una vez que empiezo ya a facturar por el contrato de construcción local, o lo otro es hacerlo en función del percibido, en función de las facturas que vaya recibiendo, de la facturación de los ingresos que vaya generando la parte de construcción en el Perú. Siguiente, por favor, Denise. Entonces, aquí también hay un tema rapidito, nomás comentarles, esto que les acabamos de comentar, que hay 3 segmentos y que tributariamente hay que tener en cuenta, ha sido materia también de discusiones y observaciones que han llegado, han escalado al Tribunal Fiscal, porque la mirada de la Administración Tributaria en algún momento no muy lejano fue de que todo el contrato es un contrato de construcción, no como se los venimos comentando que son 3 partes. Por supuesto, la tributación podría ser distinta en materias de tiempo. Si es que yo considero todo el contrato como de construcción, todo, incluyendo la procura y la ingeniería, o si lo hago por partes, porque las cosas van ocurriendo en distintos momentos. Sin embargo, por otro lado, hay algunas recomendaciones que están ayudando a que sigamos en lo que acabamos de comentar en la slide anterior. Por ejemplo, que el contrato claramente tenga hitos definidos en cada segmento de servicios, en cada segmento, ingeniería, procura, construcción, la retribución esté separada, tengan cláusulas propias de resolución, situaciones que estén claramente determinadas y definidas en el contrato. Eso es importante para mantenernos en el tratamiento que les comentábamos en la slide anterior. Siguiente, por favor. Ahora hablar un poco de algunos costos que implican, por supuesto, desembolsos de caja, sobre todo centrándonos en la asistencia técnica y los servicios de ingeniería propiamente. ¿Por qué esto es importante? Porque como les comentábamos al inicio, para determinar los costos tributarios en el Perú, una primera parte es los servicios de ingeniería, la ingeniería básica o la ingeniería de detalle. Entonces, aquí, como les decía, tratándose de la parte de ingeniería, la ingeniería puede ser prestada desde España sin que nadie venga a Perú, y si es que económicamente el primer uso es en Perú, eso va a desencadenar un impuesto de 15%. En cualquier otro caso, además, lo mismo pasa, dígase, con los servicios digitales. En cualquier otro caso, aplica el criterio de territorialidad. O sea, por eso también les decía, en el caso de la procura, como no es servicio de asistencia técnica o de ingeniería, no es servicio digital, la procura la tengo que discriminar para que solamente la parte que se va a realizar en el Perú esté grabada con 30%. Siguiente, por favor. Y ahí, por supuesto, les vamos a pasar estas slides para no confundir con tanta letra y número, pero sí decirles que cuando hablamos de asistencia técnica, la asistencia técnica incluye la provisión de un servicio especializado. ¿Cuál es el servicio especializado que usualmente hay en un EPC? Por default prácticamente la ingeniería, ¿no? En el contrato de EPC. Esa ingeniería, aunque no califique como un servicio especializado, una transmisión de conocimientos
a una empresa local. En cualquier caso, dice las disposiciones tributarias que los servicios de ingeniería están dentro de la asistencia técnica y por ende sujetos a una tasa de 15%. Pero acá también hay un requisito formal que no debemos dejar de considerar como un costo adicional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de asistencia técnica, si el valor, la contraprestación de esa parte del servicio supera en aproximadamente $173.250, para que aplique la tasa de 15%, se requiere de un informe emitido por una sociedad de auditoría financiera que certifique la efectiva prestación del servicio. Si no, de lo contrario, aplicará la tasa de 30%. O sea, hay un requisito formal. Un minutillo más que vamos retrasados. Y bueno, para cerrar esta parte, la siguiente, solamente decirles o dejarles este material diciéndoles que hay varios informes ya de SUNAT, de la Administración Tributaria, en donde esto que acabamos de comentar ya está plasmado por escrito. Así que aquí está el material, se los dejamos para que ustedes lo puedan revisar después. Gracias, Araceli. Gracias a ti, Beatriz. Continuamos con Álvaro y Mireia. Hola, ¿qué tal todo? ¿Se nos oye, no? Sí, perfectamente. Vale, muy bien. Un segundillo. Vamos a compartir la pantalla. ¿Nos podéis confirmar si se ve, por favor? Sí, se ve Vale. perfecto en pantalla completa. Vale, muy bien. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por atender la llamada, especialmente también a Proinversión, bueno, por la importancia que tiene y bueno, por ayudarnos en este webinar. Nuestra intervención va a ser breve y sobre todo muy práctica para contar cómo hemos ayudado a empresas españolas como las que estáis hoy en la llamada, como los asociados de Tecniberia, que han ido a Perú y bueno, con qué temas se han encontrado a la hora de llegar y que creemos que es muy importante destacar por la experiencia y bagaje que ya tenemos en desembarco de empresas españolas en el país, ¿no? Entonces, hemos querido destacar seis puntos. El primero de ellos es el convenio de estabilidad jurídica, que yo creo que lo ha comentado ya Proinversión muy bien. También ha hablado de él nuestra compañera Beatriz, con la que bueno, pues trabajamos en muchos proyectos y es muy importante dar un seguimiento a lo que es el convenio. Es decir, una vez se aterriza en Perú, es importante armar bien toda la documentación que se presentará a Proinversión para su análisis, tanto de la parte inversionista como de la receptora. Es decir, no es un trámite automático, sino que hay que armar bien pues, toda la defensa para que se pueda suscribir el convenio, ya decimos, tanto de la parte inversionista como de la receptora. Y luego también es importante saber que hay obligaciones a lo largo de la vida del convenio de estabilidad jurídica que hay que tener en cuenta, porque hay una serie de requerimientos de información que hay que proporcionar al organismo, a Proinversión, y bueno, a futuro, si os surge cualquier duda, pues que sepáis que ya nos hemos enfrentado a esto y tenemos bastante experiencia para ayudar a empresas como las vuestras. ¿Cómo no mencionar la fiscalidad? Sin entrar a mucho detalle por el tiempo que tenemos, pero sí que es importante mencionar la relación con la SUNAT para que, oye, siempre vaya de la forma más fluida posible y para ello es importante prestar atención a todos los temas de cumplimiento en el país. Es un país que tiene muchas peculiaridades, hay conceptos como pueden ser las detracciones, que siempre generan muchas dudas, y si esto no se hace bien desde el principio, nos va a causar que haya requerimientos abiertos. Pues tenemos un cliente que está en el país, que no prestó igual determinada atención a este tema y le están llegando muchísimos requerimientos por no practicar las detracciones, ¿no? Que muchas veces pues genera duda, porque a veces te hablan de detracciones y no sabes cuál es la diferencia con la retención, ¿no? Al final, en Perú el cliente pues, tiene que sustraer al precio de la venta del producto un porcentaje que solamente va a poder utilizar y lo tiene que acumular a efectos tributarios, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas es fundamental definirlas al principio. También la recuperación de créditos fiscales, que en el país, oye, pues ante la SUNAT es muy probable que si estáis ya en Perú o si vais a ir a Perú, se os acumulen créditos fiscales de diversa índole, por el impuesto que sea, y hay un listado exhaustivo de requerimientos que os va a pedir la SUNAT para luego poder beneficiaros y recuperar esos créditos fiscales. Como haya algo que no esté bien presentado, no esté bien armado, haya un asiento que no esté bien justificado,
va a haber un problema y se puede alargar lo que es la recuperación de los créditos. Se ha comentado también el asunto del convenio, fundamental que antes de ir a Perú hagáis un análisis fiscal que cubra pues, cuáles son los aspectos clave a la hora de invertir en el país. Oye, si no hay convenio, ¿he tenido esto en cuenta a la hora de repatriar beneficios? Pues son cuestiones que son fundamentales en la aplicación de la tributación sobre intereses y cualquier otro aspecto que toque, porque al final el hecho de estar en España y que tengáis una filial o una sucursal en Perú, pues va a tener un impacto fiscal muy, muy alto el hecho de que no haya convenio. Entonces eso hay que mirarlo. Y por último, y para cerrar esta parte, viendo también todo lo anterior, pues creemos que es fundamental que se defina un modelo de control, de visibilidad y que os dé orden, sobre todo en el ámbito administrativo, fiscal y contable, para que no tengáis ningún problema de cara a los organismos públicos en Perú, cumpliendo siempre con la normativa en todos los ámbitos desde el minuto cero. O sea, a veces nos encontramos que hay empresas que desembarcan el negocio primero, pero dejan o olvidan para un poquito más tarde lo que son todos los trámites fiscales y administrativos, y es un error. Hay que parar primero a ver qué temas particulares hay en Perú, a organizarlo bien y luego poder tener un control durante toda la vida de la inversión y del proyecto cuando se esté en el país. Y por tanto, bueno, pues dejo a mi compañera Mireia, que os va a contar pues, cómo nosotros ayudamos a empresas españolas que desembarcan en el país o que ya están en él, para que no tengáis ese tipo de problemas, siempre lógicamente apoyados en nuestros compañeros de KPMG Perú, que son los expertos, y además es un gusto pues, trabajar con Beatriz, con Roberto y sus equipos, ya que tenemos muchas empresas que ya están allí y hemos visto de todo, y yo creo que ya, bueno, pues os podemos dar consejos prácticos para evitar problemas en futuro. Bueno, pues como comentaba mi compañero Álvaro, en caso de que necesitéis ayuda para desembarcar en Perú, desde el equipo de KPMG España de coordinación os podemos prestar apoyo. Podéis contactar tanto con Antonio, con Álvaro como conmigo a través del correo electrónico que podéis ver en pantalla, o bien directamente a través del equipo de Tecniberia. En caso de que efectivamente queráis embarcaros en la aventura de desembarcar en Perú, bueno, pues procederíamos a dimensionar con vosotros la asistencia que requerís, en este caso siempre apoyados por KPMG Perú, y bueno, los servicios que venimos prestando junto con ellos históricamente pues vienen tanto desde el establecimiento en el país desde el inicio con la constitución de la sociedad, el apoyo en la obtención del convenio de estabilidad jurídica, y luego servicios recurrentes pues tanto legales como de asesoría y cumplimiento fiscal y servicios de asesoramiento contable. Finalmente, pues el apoyo recurrente estaría siempre apoyado en nuestro modelo de coordinación internacional, que explicará ahora a continuación Álvaro, y apoyado también en nuestra tecnología KPMG Catalyst como herramienta global del proyecto. Sí, nada, ya por cerrar, simplemente que sepáis que estamos a vuestra entera disposición para ayudaros en el país. No vamos a entrar en muchos más detalles, sino simplemente mencionar que cuando queráis ir a Perú, o si estáis ya allí y necesitáis que os echemos una mano, tanto desde nuestra experiencia práctica, sin ningún compromiso, y luego, oye, si necesitáis cualquier tipo de asistencia, pues que sepáis que estamos a vuestra disposición para, como equipo coordinador junto con nuestros compañeros de Perú, pues atenderos de la mejor forma posible. Y ya paramos porque veo que está Araceli poniendo la cámara, con lo cual cerramos nuestra Muchas gracias, Álvaro. Vamos a dar la palabra al siguiente ponente, que en este caso ya lo habéis avanzado, es Roberto Casanova, que es de KPMG Perú y nos va a hablar de los aspectos internacionales para la estructura de las inversiones. Cuando quiera, Roberto. Muchas gracias. A ver, Denise, si puedes ir a la siguiente, por favor. Sí, ¿qué tal? Uno de los temas importantes al momento de estructurar la inversión desde España o acometer un proyecto de infraestructura en el Perú es saber la forma cómo vamos a llegar, cómo vamos a aterrizar en el país. Y uno de los temas importantes que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros acometemos un proyecto de inversión para la ejecución de una obra de infraestructura en el Perú, es muy probable que configuremos un establecimiento permanente o una sucursal. Y las sucursales, en el caso peruano, están sujetas al impuesto a la renta corporativo con una tasa nominal del 29.5 sobre la renta neta. ¿Qué significa esto? Que las sucursales solo van a estar grabadas, las sucursales de empresas extranjeras solo van a estar grabadas en el Perú por sus rentas de fuente peruana con una tasa del 29.5% sobre su renta neta, lo que permite deducir del ingreso bruto los costos y gastos asociados a la ejecución del proyecto.
durante toda la vida de la sucursal, que se trata como una sociedad, pero que tributa solamente por sus rentas de fuente peruana, tendrá que realizar los pagos a cuenta mensuales sobre la base de la aplicación del 1.5% de coeficiente, o el coeficiente el que resulte mayor. Las utilidades generadas por la sucursal se entienden automáticamente distribuidas a la head office no domiciliada con una tasa del 5% al final del ejercicio con motivo de la presentación de la declaración jurada anual. ¿Qué significa esto? Que la tasa fiscal agregada a la que están sujetas las sucursales por sus rentas de fuente peruana responden al 33.025 de manera agregada. De manera adicional, la actividad generadora de rentas, la prestación de servicios a través de una sucursal en territorio peruano va a generar el impuesto general a las ventas con un débito fiscal del 18% que será susceptible de ser compensado contra el crédito fiscal asociado a todas las adquisiciones de bienes o servicios ejecutados por la sucursal a efectos de determinar el impuesto, el IGB debido todos los meses. Importante lo que se mencionó antes, evaluar el tema de las detracciones que inciden sobre el precio, es decir, sobre el valor de venta de los bienes y servicios, más el 18% de IGB, porque estas detracciones que son aplicadas por los clientes generan problemas de caja, porque terminan atrapando parte de la utilidad o eventualmente podrían estar neutralizando márgenes de utilidad. Entonces es muy importante al momento de acometer el proyecto tener en cuenta el efecto fiscal agregado de estos mecanismos de recaudación anticipada como son las detracciones. La siguiente, por favor. En el caso peruano, los establecimientos permanentes se configuran según estén expresamente establecidos en la ley o según esté establecido en un convenio para evitar la doble imposición. Los convenios para evitar la doble imposición reconocen reglas para la determinación de un establecimiento permanente y su configuración y están básicamente diseñadas para reconocer o indicar que un establecimiento permanente se configura cuando existe un lugar fijo de negocios, un proyecto de obras de construcción con una permanencia en promedio de más de 183 días, cuando hay prestación de servicios cross-border, pero con presencia física dentro del país por más de 183 días, o cuando una persona opera en el país y tiene poder para poder vincular o generar la conclusión de contratos en nombre del sujeto no domiciliado. En estos casos se entenderá configurado el establecimiento permanente desde el día 1. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la administración tributaria, donde entiende que se ha configurado un establecimiento permanente, lo que obliga a la sucursal, en mi ejemplo, a registrarse frente a la administración tributaria, puede generar reparos a la deducción de costos o gastos en cabeza del cliente, porque el comprobante de pago que sustenta el gasto o costo recibido por el cliente no ha sido emitido por un establecimiento permanente debidamente establecido en el país, sino directamente por un sujeto no domiciliado. Y entonces es muy importante anticipar la carga fiscal que va a generarse con motivo de la constitución de un establecimiento permanente. La siguiente, por favor. Los convenios de doble imposición establecidos por el Perú, y tenemos 8, como les decía, establecen los límites temporales para la configuración de un establecimiento permanente. De manera general, el promedio en todos los convenios para los proyectos de construcción, instalación o montaje es de 6 meses o 183 días. Para la prestación de servicios remotos, pero con presencia física, estamos hablando también de más de 183 días y se entenderá en todos los casos que el servicio configura un establecimiento permanente desde el día 1 con todas las obligaciones de registro sustanciales y mensuales que conlleva la configuración de un establecimiento permanente en el país. En el caso de los servicios de asistencia técnica, también se tiene que tener en cuenta que si estos servicios de asistencia técnica son prestados por más de 183 días o 9 meses, en el caso de Suiza, configurará un establecimiento permanente desde el día 1. Pero, ojo, no todos los servicios de asistencia técnica generan o te exponen a la configuración de establecimiento permanente, sino solo aquellos que son prestados on-site dentro del territorio peruano. La siguiente, por favor. Importante, como les decía, que los establecimientos permanentes tienen que inscribirse en el registro único de contribuyentes, están sujetos al cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales como cualquier corporación, y en consecuencia están obligados inclusive a emitir comprobantes de pago hacia sus clientes dentro del territorio peruano.
solo presentarán la declaración jurada por sus rentas de fuente peruana, grabados con la tasa del 29.5%, con una tasa de 5% por la distribución de utilidades hacia la Head Office no domiciliada. Calificarán para propósitos fiscales como una parte independiente en todas sus relaciones comerciales con la Head Office no domiciliada, con lo cual entre la Head Office y la sucursal peruana se aplicarán las reglas de precios de transferencia y eventualmente también la imposición al valor agregado o IGB en el Perú. Un tema súper importante es que en nuestro sistema de tratados, las sucursales, al tributar solo por sus rentas de fuente peruana y no rentas de fuente mundial, no califican como sujetos residentes para la invocación de los convenios para evitar la doble o múltiple imposición celebrada por el Perú bajo el modelo OSD. Y la siguiente. Y creo que con esto termino y quedo abierto a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Vamos a pasar a la siguiente ponente, que en este caso serán los dos últimos. Nos van a hablar dos de nuestras empresas asociadas. Por una parte, Verónica López de Aragón, de la empresa asociada TIPSA, y por otra, Ignacio Martínez, que es el director general de SEG. Y nos van a comentar sus experiencias empresariales. Verónica, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Araceli. Muchísimas gracias a todos los ponentes por vuestras intervenciones. Voy a compartir pantalla, a ver si... ¿Se ve la presentación? Sí, ahora ya está en modo presentación, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, voy a intentar resumir nuestra experiencia como grupo español en Perú, si me permitís. Bueno, una breve introducción sobre el Grupo TIPSA. El Grupo TIPSA, bueno, se constituye en el año 1966 y actualmente, bueno, formamos el grupo 3.347 profesionales. Estamos presentes en 25 países con 50 oficinas y nuestra cifra de producción el año pasado, en el 22, fue de 325 millones de euros. Prestamos servicios de ingeniería puros, es decir, no entramos en la parte de construcción ni de procuría, como decían anteriormente, y bueno, nuestras áreas de negocio por volumen son transportes, agua, edificio y ciudades, energía renovable, medio ambiente y el desarrollo rural. Como os comentaba, bueno, estamos presentes en 25 países y esto tiene una incidencia muy, muy grande en la configuración fiscal del grupo y en todas las transacciones vinculadas que se establecen dentro del grupo TIPSA, como os comentaré a continuación. La distribución de la producción desde el ámbito territorial en el año 22, el 24% se generó en Hispanoamérica, excepto Brasil, el 19% en España, en Europa el 16% restante, el 13% en Asia y Oceanía, en Estados Unidos y Canadá el 10%, el 9% en Oriente Medio, el 5% en África y el 4% en Brasil. Entonces, como veis, bueno, pues ejecutamos proyectos pues, en los 5 continentes. TIPSA llegó a Perú hace muchísimos años, en el año 93, con un proyecto de mantenimiento de la carretera panamericana. Y bueno, desde entonces ha tenido muchísimos proyectos y multitud de proyectos en Perú. Actualmente operamos a través de una sucursal. Al principio comenzamos con TEGEPSA, con una filial, pero ya llevamos muchísimos años desarrollando nuestros proyectos a través de la sucursal TIPSA Perú. Y muchas veces la elección de la figura jurídica no depende tanto de elementos fiscales, sino normalmente pues son temas de negocio o de credenciales. Entonces, bueno, pues el componente fiscal es uno de los que tenemos en cuenta, pero no siempre se elige la mejor configuración fiscal para desarrollar la actividad en un país. Vale, entonces, os voy a resumir un poco nuestra experiencia desde 2 ámbitos, el internacional y el nacional. Dentro de la fiscalidad internacional, en este momento las transacciones, los flujos que tenemos básicos son prestaciones de servicios de asistencia técnica que prestamos desde Madrid a TIPSA Perú, pero TIPSA Perú en este momento es un centro de producción que exporta servicios a todo el cono sur de América. Tenemos 200 profesionales que bueno, pueden ejecutar los proyectos locales o también son contratados por otras entidades del grupo para ejecutar proyectos. De todas formas, lo que estamos viendo es que el futuro hacia donde vamos es hacia una deslocalización total. Es decir, hoy en día no prima tanto los equipos locales para desarrollar
proyectos locales, sino que se van a ver las capacidades técnicas y las especializaciones de todos los equipos a lo largo del mundo para elegir desde dónde se ejecutan los proyectos, que pueden ser que el equipo de TIPSA Perú esté desarrollando un proyecto para India o para Australia, etc. Entonces, todas estas transacciones internacionales, la fiscalidad y la mejor configuración fiscal va a depender de dos temas: de los convenios para evitar la doble imposición y de la política de precios de transferencia. Entonces, nuestra experiencia en la fiscalidad internacional en TIPSA Perú tiene un impacto enorme la ausencia del convenio para evitar la doble imposición en España, porque la tributación del 15% como asistencia técnica es una tributación altísima que genera doble imposición siempre, porque no es posible recuperar esa parte del impuesto extranjero. Se necesitarían unas rentabilidades superiores al 60% en las transacciones vinculadas que no serían admitidas por el SUNAT. Entonces, este 15% penaliza de una forma enorme las transacciones y todos estos flujos internacionales. A nosotros nos penaliza mucho desde España a Perú. Por otra parte, no solemos tener, en nuestro caso, mucha dificultad en la calificación de las rentas, en la medida en que está claro que los servicios de ingeniería que prestamos dentro del grupo son servicios de asistencia técnica. Donde sí estamos viendo más dificultades son los servicios digitales, en la medida en que, aunque sean servicios que se presten fuera de Perú, que hoy todos los servicios se prestan a través de una línea de Internet. Entonces, yo creo que en el futuro también vamos a vivir una redefinición de qué es un servicio digital, porque aunque se preste fuera de Perú, en la medida que intervengan pues estos métodos tecnológicos, parece que se va a calificar todo al 30%. En cuanto a licencias de software, bueno, pues también hay que tener mucho cuidado cómo se definen los contratos, qué derechos se ceden, porque de acuerdo con la normativa peruana hay determinadas cesiones de royalties que no están sometidas a retención y otras sí, luego eso hay que tener cuidado. Y luego, como comentaba Roberto, pues nosotros como operamos a través de una sucursal, somos una entidad que tributamos en Perú como si fuéramos residentes, pero no nos emiten los certificados de residencia fiscal para poder aplicar los convenios de doble imposición. Entonces, bueno, esto nos penaliza porque aunque solo se tribute por renta por peruana, soportamos igual muchos withholdings porque no nos van a aplicar bien los convenios. Y por último, como comentaba, el modelo de precios de transferencia es importantísimo. Nosotros en el grupo lo tenemos muy bien definido y somos muy consistentes en la aplicación temporal. Y hasta ahora no hemos tenido problemas con las administraciones tributarias donde estamos localizados, en la medida que aplicamos precios comparables de servicios de ingeniería que prestamos a terceros y luego verificamos que las rentabilidades de todas nuestras entidades siempre acaben en un rango de mercado de acuerdo con el ámbito geográfico donde operan. Con relación a la fiscalidad nacional, nuestra experiencia es, bueno, el tipo impositivo del impuesto sobre la renta se sitúa en el rango alto, muy alto de rangos de tributación directa de las entidades del grupo. Como comentaba Roberto, pues este 29,5 más luego otra imposición adicional sobre esa renta presunta por ser sucursal. Desde la perspectiva fiscal española, lo que nosotros vemos aquí es que hay una excesiva rigidez y formalismo, tanto en la imputación temporal de los ingresos y los gastos como el soporte formal de los gastos. Entonces, hay que ser muy precisos y hay que hacer unos análisis muy rigurosos para que el grado de avance y esta imputación de los ingresos sea vista desde un punto de vista fiscal, para que no se queden gastos fuera del periodo de generación de ingresos y que generen gastos no deducibles con un impacto fiscal enorme. Y luego, desde nuestro punto de vista también, pues muchas veces nos cuesta, pues bueno, que es muy rigurosa la legislación peruana en cuanto a los comprobantes para que todos los gastos sean deducibles. Bueno, esto es un tema menor, también hemos tenido a veces pues, que hacer análisis bastante serios sobre la calificación de la naturaleza de los deterioros cuando la sucursal interviene en los proyectos a través de consorcios. Entonces, hemos hecho en los últimos años, porque lo que vimos es que se generaba un volumen de gastos no deducibles muy importante y muy por encima de la media respecto a otras entidades del grupo en Perú. Entonces, hemos hecho unos análisis de los procesos para detectar dónde se originaban los gastos no deducibles. No tanto para que una vez que se ha generado ajustarlo en el impuesto sobre la renta, sino para prevenir
las actuaciones que estaban generando un volumen significativo de gastos no deducibles. Y bueno, pues al final muchas veces es introducir cláusulas en los contratos, por ejemplo, en el contrato marco de prestación de servicios entre TIPSA España y TIPSA Perú, cláusulas que permitan soportar determinadas facturaciones de gastos de colegiaturas de ingenieros, etcétera, para que TIPSA Perú pueda deducirse todos estos gastos. Entonces, bueno, os he sido muy deprisa, pero yo lo único que desde el punto de vista español, desde luego, nos penaliza muchísimo que no exista el convenio. Nosotros, en reuniones que hemos tenido aquí con las oficinas de la Dirección General de Tributos, la parte que lleva toda la negociación de convenios, es ya muy llamativo porque España es el país del mundo que tiene una red de convenios con Latinoamérica, la mejor red de convenios. Entonces, yo la verdad es que no acabamos de entender por qué no se firma este convenio para evitar la doble imposición con Perú, que permitiría pues, facilitar todas las transacciones internacionales hacia y desde Perú. Y bueno, pues esto es un poco un resumen de nuestra experiencia allí en Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Vamos a continuar con la empresa asociada a SER, que nos va a hablar Ignacio Martínez. Sí, hola, pues muchas gracias, Araceli. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfectamente. Sí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por invitarme y os mando un saludo a todos. Yo soy el director, del director general del Grupo de Ingeniería SER. Nosotros tenemos presencia en el Perú desde hace 16 años. Hemos desarrollado un total de 87 contratos llevados a término con diferentes entidades públicas, ¿no? En el campo, fundamentalmente públicas, en el campo de carreteras, en el campo de los aeropuertos, en el campo de la minería, en el campo de la irrigación, en el campo de agua, abastecimiento y saneamiento y en el campo de la edificación pública, ¿no? Fundamentalmente colegios y hospitales. Nuestra experiencia en el país en general es muy positiva. Para nosotros la delegación del Perú representa el 25% de nuestra cifra global de negocios y es, junto con la delegación de Colombia, pues nuestra delegación más importante. De los aspectos fiscales que yo creo que bueno, se han mencionado todos, ¿no? Yo desde un punto de vista práctico, pues deciros que requiere especial atención, lo decía Verónica ahora, ¿no? Los gastos no deducibles, os recomendamos ponerle atención a esto. Hay veces que uno no cumple los requisitos que son necesarios en la SUNAT y ahí pues se está drenando una parte de la utilidad pues por no ser todos los escrupulosos que toca, ¿no? También atención a las detracciones y retenciones, ¿no? En cuanto a su aplicación y en cuanto a su documentación, ¿no? Que cuando estas detracciones y retenciones se aplican y que luego son deducibles, pues las tengas debidamente documentadas. Os llamo la atención de otra cosa que a nosotros nos ha pasado y nos pasa, lamentablemente nos pasa todos los años, especial cuidado con los consorcios, ¿no? Los consorcios en el Perú son entidades fiscales independientes, no son como en España, que son entidades que sus cuentas se pueden consolidar, se consolidan de hecho, sino que en este caso pues son cuentas independientes y si pues, por ejemplo, tu empresa está con una cifra de utilidad plana y dejas un consorcio con una cifra de utilidad elevada, pues ahí pues te estás aplicando una retención por renta, un impuesto de renta que no te tocaría, ¿no? Si hubieras debidamente facturado desde tu empresa al consorcio, ¿no? Entonces, como hay veces que nosotros, al menos en nuestro caso, hacemos muchos consorcios con empresas locales y no son todos los diligentes que tocan en la presentación de las obligaciones tributarias, pues se te generan estas contingencias, ¿no? Entonces, pues nuestra recomendación es que le pongáis atención a eso. En el título de este webinar se hablaba también de las perspectivas de inversión. Yo quisiera tomarme unos minutos para contaros nuestro punto de vista. Las previsiones económicas del país pues son prudentes, ¿no? En cuanto a crecimiento del PIB para los próximos años.
del entorno del 2,5%, que pues para el Perú son cifras que no son las deseables, ¿no? Y luego, además, pues con una situación de incertidumbre global por efecto de toda la situación política y social actual, que pues a la gente que tenemos muchos huevos de nuestra cesta puestos allí, pues nos preocupan, ¿no? Ese es el lado negativo, ¿no? Si estamos experimentando, por ejemplo, unas tasas de interés excesivamente elevadas, ¿no? Cuesta mucho o resulta casi imposible poderse financiar allá por el elevado tipo. Y bueno, pues eso es tener una dificultad añadida, ¿no? Ya sabéis todos que seguro de empresas de Tecniberia, pues casi todos estamos trabajando allá. Por el lado positivo, pues es la fortaleza de las cuentas públicas del Perú, que son pues un país con una deuda pública muy baja y con un déficit muy contenido, ¿no? Esa es la fortaleza, o sea, dinero y recursos existen, necesidades de ejecutar proyectos también, y también hay otro tipo de dificultades. Entrando en las dificultades, yo he tomado una noticia de hace 2 días del MTC, que publicaba los proyectos de mayor envergadura a ejecutar durante el año 2023, ¿no? Y para que, bueno, pues para que viéramos todos un poco cuáles son los problemas que conllevan, ¿no? Y tomando como ejemplo estos grandes proyectos. Se habla del proyecto de la carretera central, del PMO con Francia, pues bajo nuestro punto de vista, el plazo que se ha planteado a ese diseño pues es difícilmente realizable, ¿no? Por lo corto que es, y entonces, por lo tanto, el programa de ejecución de obras asociados a este proyecto pues estará condicionado del cumplimiento de ese plazo de diseño, que como decimos, pues es difícil cumplirlo, ¿no? Se habla, por ejemplo, del mejoramiento de la pista de Juliaca. Nosotros es un proyecto que conocemos muy bien, y también es un proyecto porque tiene sus dificultades, ¿no? Pues dificultades sería largo de contar, ¿no? Pero hay dificultades de definición de diseño, de definición de mantenimiento de la propia infraestructura. Nosotros lo conocemos bien porque estamos haciendo el diseño de la terminal, y entonces cuando vemos que se va a acometer este proyecto, pues ojalá se pueda acometer, ¿no? Porque de verdad lo necesita, ¿no? Pero pues también tenemos nuestras incertidumbres. Incertidumbres que también se ven, por ejemplo, en la vía expresa de Santa Rosa del Callao, que venía en la exposición de proinversión, en el eje vial de la nueva carretera, el eje 4 de la región de Amazonas. Pues nosotros conocemos también el proyecto y hay problemas de seguridad, hay problemas ambientales, hay problemas prediales. Ha salido también a colación el proyecto de la longitudinal de la sierra. Nosotros lo conocemos también muy bien, fuimos los estructuradores del proyecto. Pues, qué pena no contarlo así, ¿no? Pero pues también en la ejecución de la propia estructuración de parte de Proinversión, pues se han evidenciado ciertos inconvenientes o ciertas indefiniciones en el diseño que condicionarán probablemente o pueden condicionar la licitación de la futura concesión. Se habla también de la línea 3 del metro, ¿no? Pues vosotros lo conocéis muy bien todos, pues casi todos, ¿no? De las empresas que trabajáis allá. La ejecución física de las obras de la línea 2, que ya tenía que estar terminada, pues no llega ni al 40%. Entonces, condicionar la inversión de la adjudicación de la línea 3 y considerando un plazo de ejecución de 4 años, pues probablemente no sea todo lo realista, ¿no? Ojalá pues, estuviéramos equivocados y se pudiera llevar a término, ¿no? Se ha hablado también en la presentación de Proinversión del agua, ¿no? de la gran necesidad que existe en cuanto a infraestructura de saneamiento y abastecimiento. Es verdad que existe, y es verdad que hay muchos proyectos por ejecutar, muchísimos, con niveles de inversión muy elevados. También hay problemas, ¿no? Es una pena, ¿no? que el porcentaje de contratos que no se lleven a término en el Perú sea tan elevado. También da pena, ¿no? que el porcentaje de empresas que tienen problemas de inhabilitación es también sensiblemente muy elevado, ¿no? Hemos hablado de los costes de financiación. Verónica también mencionaba, ¿no? la complejidad de la incorporación de profesionales extranjeros, ¿no? La tramitología pues no es la más adecuada, ¿no? El porcentaje de contratos públicos que llegan a situaciones de arbitraje o litigio también es desgraciadamente elevado, ¿no? Y bueno, pues varios inconvenientes, ¿no? En definitiva y como resumen, pues nuestro punto de vista es que hay muchísimo por hacer.
las perspectivas de trabajo pues se mantienen y ojalá haya trabajo y nos podamos seguir desempeñando. Nosotros muy agradecidos y también pues con la esperanza de que todos estos problemas se vayan mitigando y sobre todo haya un poco de luz a la situación un poco de incertidumbre que vemos en el país. Pues nada, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti por la ponencia, Ignacio. Vamos a comenzar con las preguntas. Tenemos un par de preguntas que nos habéis hecho los asistentes y que Roberto se ha adelantado a realizarlas y me gustaría que las hiciera en alto para que todos las puedan escuchar. Nos preguntaban si el crédito fiscal del IVA es aplicable durante todo el periodo fiscal español, que va de enero a diciembre, o no. A ver, ¿qué tal? En el Perú, el crédito fiscal es aplicable y se arrastra durante todos los periodos mensuales de reporte de manera indefinida. En consecuencia, no hay una limitación temporal al arrastre del crédito fiscal. Lo importante, y a raíz del comentario anterior en relación a los consorcios, lo importante es hacer una planificación fiscal de manera tal que al término del proyecto no quede un crédito fiscal por IVA pendiente de recuperar contra débitos. Porque si el consorcio, por ejemplo, dejó o dejará de hacer actividades, que se quede con un activo fiscal, digamos, finalmente se queda sin la posibilidad de recuperar esta caja, ¿no? Pero es susceptible de ser arrastrado indefinidamente. Vale, o sea que la importancia está en que se recupere antes de finalizar el proyecto. Es correcto. Muchas gracias, Roberto. Y nos hacían otra pregunta. Nos decían que si la sucursal no puede aplicar los CDI. Sí, en el caso concreto de Perú, las sucursales de empresas extranjeras están gravadas solamente por sus rentas de fuente peruana. Y la definición de residentes en todos los CDIs contenida en el artículo 7, celebrados por Perú bajo el modelo OCDE, excluye de la condición de residente a aquellas entidades que solo tributen por sus rentas de fuente peruana. En consecuencia, las sucursales peruanas de empresas extranjeras no califican como residentes para la invocación de los convenios para evitar la doble imposición celebrados por el Perú. Muy bien. Teníamos otra pregunta y en este caso es para Denise, que nos preguntaban, me parece que ha sido Denise la que nos ha hablado del convenio de doble imposición y de que está ahí pendiente de aprobación. Nos preguntaban que cuál es tu opinión sobre los avances que pueda haber. A ver, te comento un poquito de cuáles han sido. En el 2019, el ministro de Economía de ese entonces justamente hizo unos comentarios en un evento que se celebró con motivo de la inversión extranjera en Perú y se comprometió justamente a reactivar o retomar todo el proceso de negociación. Lamentablemente no han habido ningún avance en relación a eso desde el 2019. Y estamos en 2023 y tampoco, al menos no hay noticias que haya comentado el Ministerio de Economía y Finanzas sobre reactivar justamente estas negociaciones. En nuestra opinión, esto es un tema más político que del sentido de negocio y la necesidad justamente de contar con un CDI con España, porque como bien señaló Verónica, la inversión de empresas españolas en el Perú es bastante relevante. Sin embargo, ningún funcionario público, digamos, quiere tomar o liderar este tema de poder sacar o llevar a cabo justamente y cerrar la celebración de este convenio, como mencioné, más por un tema político que otra cosa. A ver, que nos ha entrado otra pregunta que es para Verónica. Dice, entiendo que está como sucursal, ¿es esencialmente por el arrastre de la solvencia técnica? ¿Es así? Sí, normalmente sí. O sea, la elección de constituirse a través de sucursal es básicamente porque muchos clientes exigen los credenciales de TIPSA
y estos credenciales se otorgan a través de la figura jurídica de la sucursal. Pero bueno, nosotros operamos a través de sucursales o filiales dependiendo de la tipología de proyectos, de clientes y bueno, pues de multitud de circunstancias, pero es sobre todo por el tema de la capacidad de las credenciales técnicas de la matriz. O sea que para lo que es la parte técnica, de justificación de parte técnica y de Los credenciales. los credenciales es para lo que os solicitan. Muy bien. Pues a ver, tenemos otra pregunta más que nos acaban de realizar. Nos dicen que si nos podríais indicar, por favor, si los gastos de los avales obtenidos en España son considerados como gastos deducibles en Perú. A ver, los gastos o los costos asociados a los stand-by letters por la obtención de financiamiento son gastos deducibles en Perú. De hecho, forman parte de los gastos que cumplen con el principio de causalidad para la para la generación de rentas gravadas en Perú. Lo importante de estos gastos es que muchos de ellos son considerados como parte del interés y eventualmente, en caso de operaciones de préstamo entre partes vinculadas, van a estar sujetos a una tasa de retención del 30%. Pero sí son gastos deducibles. Muy bien. Pues si no hay más preguntas por parte de los asistentes y ninguno de los ponentes quiere terminar de afianzar alguna otra cuestión, ¿no? Bueno, pues damos entonces por finalizado el webinar. Queremos agradeceros a todos, a María Susana, a Denise, a Beatriz, a Álvaro, a Mireia, a Roberto, a Verónica y a Ignacio. La verdad que ha sido un placer compartir esta hora y media con vosotros y os agradecemos de verdad el tiempo que nos habéis dedicado. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. 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 Buen día. Un Buen abrazo. día o buena tarde para otros. Gracias, adiós.